Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 20 de agosto de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando sobre una cuestión migratoria de viajes. Panamá suspendió la llamada tarjeta de turismo para cubanos por supuestas anomalías en su emisión. También más de 25.000 firmas apoyan que el polizón cubano que viajó en la bodega de un avión se quede en Estados Unidos. Y la acelerada pérdida de audiencia de la televisión oficial me va a llevar hoy a hacer un comentario muy personal sobre qué efectos puede traer esa disminución. Y por último, una pincelada del clima. En temporada de ciclones reinauguran el radar de la bajada en el occidente de la isla. Y bien, presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, todavía caliente, breve porque hay que ahorrar, amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias y estos temas en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de la isla. También advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio digital en los servidores cubanos. Y hechas estas advertencias, voy a pasar al primer tema que ya les anuncié, está relacionado con los viajes a Panamá. Resulta que, como hemos anunciado ya en este programa Ventana 14, a finales del mes de julio, las autoridades migratorias panameñas suspendieron la llamada tarjeta o carta de turistas que se le estaba entregando a los cubanos para ir de compras a este país ismeño. Esto fue una suspensión temporal que todavía no se ha reanudado, pero lo nuevo, la novedad que ha salido esta semana es que esa cancelación o suspensión temporal de la tarjeta de turismo llegó debido a anomalías, a irregularidades detectadas por el gobierno panameño en la asignación, el mecanismo de entrega de estas tarjetas en Cuba, en el consulado panameño de La Habana. Esto, señores, era un secreto a voces. Que el día que habilitaban la posibilidad de que las personas a través de las redes de internet sacaran una cita para obtener una de estas tarjetas de turismo, en breves minutos y de manera sorprendente, y digo sorprendente entrecomillado, los turnos para ese consulado se agotaban, algo similar a lo que han denunciado varios clientes del consulado mexicano. Entonces las autoridades detectaron que algo pasaba allí porque según se ha podido conocer, si se abrían cupos para citas, unos 500 o 600 cupos, de pronto de golpe pues se llenaban y se acababan en 15 minutos. Entonces se especula, y esto es presuntamente, había un truco tecnológico que agarraba todos estos cupos, todas estas citas, las acaparaba a través de la tecnología y lo vendían en $500. La tarjeta vale solo $20 en el consulado, por tanto, multiplicaban por muchísimas veces el valor de la tarjeta para obtener solamente la cita para entrar al consulado. Como decía, esto es un secreto a voces, solamente había que asomarse a los sitios clasificados, a los sitios de anuncios donde se compra casi de todo en esta isla y ver allí cómo se proponían estos turnos, estas citas en el consulado panameño. De manera que todos sabíamos cómo funcionaba esto, que había elementos de truco o corrupción y bueno, pues ha explotado
y eso ha traído como consecuencia un daño a los viajeros cubanos que ahora están pues en ascuas mirando cuándo se va a reanudar este tema de la tarjeta de turismo y mientras tanto pues está en pausa. Dicen las autoridades que no es de manera permanente, que se va a volver a instaurar y de alguna manera les interesa mucho a los panameños porque recuerden que recientemente la administración de la zona libre de Colón advirtió que más del 40% de los más de 57,000 turistas que fueron de compras a ese emporio comercial, pues más del 40% de esos 57,000 eran cubanos, las llamadas mulas cubanas que van allí a abastecerse de casi todo para importarlo a territorio nacional y venderlo en el mercado informal. Así que Panamá parece estar interesado, pero por el momento tarjeta de turismo no hay. Esperemos que cuando regrese venga de una manera más transparente, sin trucos, sin corrupción y sin malos manejos. Y con esto me voy rápidamente a otro tema que también está relacionado con la migración. Como saben, en los últimos días ha sido titular y noticia de primera plana la llegada de un joven cubano, Junier García Duarte, que viajó como polizón en el área de carga de un avión procedente de La Habana hacia Miami. Esto que ha sido noticia prácticamente en todos los medios de Florida y también en la prensa independiente cubana y en otros medios extranjeros, no se le ha dedicado ni una sola línea, ni una sola palabra en los medios oficiales. Este es el tipo de noticias, señoras y señores, que nunca sale en Granma, porque claro está, ¿cómo va a mostrar el órgano oficial del Partido Comunista que la gente en Cuba está tan desesperada de escapar, que se juega la vida, porque esto es una acción peligrosa, quedándose en el interior de la bodega de un avión? Bien, este joven, García Duarte, ya ha generado mucha solidaridad de personas que están pidiendo al gobierno estadounidense que valoren encarecidamente su caso, que no lo devuelvan a la isla, donde puede ser procesado judicialmente, precisamente por haberse quedado en la zona de equipaje, haberse introducido en la zona de equipaje de un avión en el Aeropuerto Internacional José Martí cuando era trabajador de esa terminal aérea, o sea, violó de alguna manera el procedimiento laboral administrativo y podría ir a prisión, además de recibir una sanción laboral, podría ir a prisión precisamente por esta acción. Ya se han recopilado más de 25,000 firmas a través de una petición online en internet para que este joven logre quedarse allí. Y bueno, pues nada, toda la interrogante está abierta, tiene un buen abogado y ahora vamos a esperar qué pasa con él. Lo cierto es que ha sido una gran sorpresa para su familia, para sus jefes en el Aeropuerto Internacional José Martí, y cada vez que leo una noticia de esta, siempre me pregunto cuántos otros no estarán planificando algo similar, cuántos de esos que vemos vestidos de funcionarios, que vemos, por ejemplo, marchando el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución, que vemos gritando consignas, que vemos incluso pues repudiando a los disidentes, a los opositores, a los periodistas independientes. ¿Cuántos de ellos están planificando la escapada? Y con esto me voy rápidamente a un tema que es una reflexión muy personal y es la pérdida galopante de audiencia, de número de espectadores, oyentes, televidentes que están sufriendo los medios nacionales o medios oficiales. Este es un proceso acelerado. Yo creo que hay una complejización de la sociedad cubana que está en parte también dada por el consumo de contenido, cómo se ha diversificado gracias a las nuevas tecnologías, a lo que yo llamo Sun Memory Flash o Sun Memory USB, las pequeñas memorias USB, la llegada de los discos duros externos, la aparición del paquete, ese compendio de contenido audiovisual que se vende fundamentalmente en mercado informal. Todo eso ha hecho que la audiencia cubana cada vez sea más diversa y que encontremos cada vez más personas, sobre todo en los estamentos más jóvenes, en las edades más
más breves o más juveniles, que no consumen casi ningún producto o muy pocos productos de lo que se transmite en la parrilla televisiva oficial. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, una diversificación de referencias. Ya no son aquellos años, recuerdo los años 80, que todos conocíamos al dedillo las frases que decían los dibujos animados, los personajes de la telenovela nacional, lo que había salido en el noticiero estelar de la noche, sino que ahora hay una buena parte de la población que tiene otras referencias, que consumen dibujos animados manga, las telenovelas que trae el paquete, lo que le copia a un amigo que tuvo acceso a Netflix, en fin. Y por otro lado, hay una disminución entonces de la presencia y la ascendencia, podríamos llamar, de la propaganda ideológica oficial sobre estas personas. No nos engañemos, la televisión nacional ha jugado un papel de adoctrinamiento político por décadas. Era entre col y col, colocaban su lechuga ideológica y política, sus mensajes muy puntuales de interés oficial de colocar en la mente de las personas, y ahora eso se está rompiendo, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Así que, por un lado, tenemos una complejización del consumo de contenido audiovisual y, por otro, nos hemos vuelto un poco más impermeables a esta propaganda oficial, en parte porque no nos sentamos frente a la pequeña pantalla a consumir la papilla televisiva que se elabora, gestiona en los centros de poder cubanos, y a partir de las pautas claras de censura o de interés ideológico del Partido Comunista. Y me voy rápidamente con una pincelada que está relacionada con el clima. Finalmente, después de 4 años, el radar de la bajada vuelve a mirar el occidente cubano para custodiarlo de los fenómenos meteorológicos en plena temporada ciclónica. Claro está que esto es muy importante. Se ha hecho un cambio total de la tecnología del radar, y el anterior pues tenía ya casi medio siglo de operaciones y se había deteriorado mucho. Así que ahí está, hay un ojo mirando otra vez la zona occidental, y especialmente todo lo que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos que puedan ocurrir en el Golfo de México. Así que bien, estamos un poquito más custodiados ahora a cruzar los dedos para que los ciclones no nos afecten demasiado en esta temporada. Y con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.